Un saludo especial en el contexto de la asignatura Macroentorno Empresarial, orientada por el doctor Manuel Machuca Martínez, el estudiante Franklin Torres, presentar inicialmente lo relacionado con el sector de la economía. Inicialmente planteando que efectivamente en la economía de un país hay diferentes sectores que interactúan entre sí. Es importante entender estos sectores porque finalmente son el motor de la actividad económica y determinan el desarrollo de un país. En ese sentido, vamos a presentar entonces efectivamente, inicialmente cómo se desenvuelven esos sectores económicos, pero también cómo las políticas de desarrollo y promoción que el gobierno hace afectan, inciden bastante en el comportamiento de estos sectores de la economía. Entonces, lo primero es definir lo que se identifica como sector real. Entonces, el sector real se refiere a la producción de bienes y servicios de una economía que incluye los sectores primario, secundario y terciario. Cuando hablamos del sector primario, nos referimos precisamente a aquellos donde están identificados los commodities, los bienes que son relacionados con la agricultura, la ganadería, en fin, aquellas materias primas importantes, el secundario que tiene que ver con la manufactura y la industria, y el terciario que tiene que ver con los servicios. Eh, Dentro de estos sectores de la economía real, pues efectivamente es importante la inversión en capital físico, la mano de obra y la tecnología para generar productos y servicios que dinamizan efectivamente la economía. Aquí se incluyen empresas, industrias, trabajadores y consumidores. Y el impacto del sector real en la economía de un país es que efectivamente genera empleo, genera riqueza, genera ingresos para la población y por lo tanto permite medir efectivamente el grado de desarrollo de un país. Su principal indicador es el Producto Interno Bruto, el cual se entiende como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Con respecto al sector externo, pues hay que decir que en el sector externo normalmente identificamos tanto las exportaciones como las importaciones. El sector externo abarca transacciones comerciales de un país con el exterior. También en una doble vía, tanto de bienes y servicios exportados como de bienes y servicios importados. Es importante allí entonces también el sector externo, los flujos de capital, que es otra forma de identificar esa fortaleza, esas debilidades, y que se refiere entre salida de capital externo de un país, incluyendo inversiones directas, préstamos y donaciones. Y también dentro del sector externo, la tasa de cambio es fundamental porque es la relación entre el valor de la moneda de un país y comparado con otras monedas. Afecta la competitividad, efectivamente, las exportaciones y los ingresos de un país. Mm, de igual manera, también es importante aquí el sector fiscal. El sector fiscal, particularmente un gobierno, incide del sector fiscal con su política fiscal, que es un conjunto de acciones gubernamentales que normalmente busca aplicar instrumentos para modificar los parámetros de ingresos, gastos y financiación del sector público. Allí entonces hay que tener en cuenta cuatro elementos: los ingresos públicos, que son efectivamente aquellos recursos que el Estado obtiene a partir de impuestos, tasas y contribuciones especiales y financian el gasto público, que es el dinero que el Estado utiliza para financiar servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad, la defensa, entre otros. Un elemento como es el déficit fiscal, que se puede presentar efectivamente cuando el gasto público supera los ingresos públicos, y entonces la forma en que se financia el déficit fiscal es a partir efectivamente de o nuevas eh, 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 políticas de tributación o la deuda pública. Y la deuda pública, que es todo aquel dinero que el Estado debe a sus acreedores, y aquí también puede haber deuda pública y deuda privada. En cuanto al sector monetario, es importante decir que el sector monetario se encarga de la creación, la circulación y la gestión del dinero en una economía. Allí es muy importante los bancos centrales, como son bancos emisores, efectivamente de moneda, todo el sistema financiero con sus bancos comerciales, instituciones financieras y los mercados de dinero. Las funciones del sector monetario es precisamente proporcionar crédito, regular la cantidad de dinero en circulación y gestionar el tipo de interés. Aquí importante la política monetaria en este sector monetario, y que la desarrolla normalmente el Banco Central para administrar la cantidad de dinero y crédito en la economía. Y normalmente las políticas monetarias están muy
afectan o buscan efectivamente incidir en lo que es, por ejemplo, la inflación o el valor de la divisa y la tasa de interés. Ya con respecto a lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo económico, pues uno puede identificar políticas todas las políticas de desarrollo de alguna manera están orientadas efectivamente a corregir fallos de mercado que se pueden dar por efectivamente déficit o sobreproducción en un sector. Y normalmente uno puede identificar políticas de desarrollo económico en inversión en infraestructura. Inclusive hay papers e investigaciones que plantean efectivamente que hay una incidencia muy importante o una correlación muy importante entre inversión en infraestructura y desarrollo económico, la educación y capital humano, la innovación tecnológica y el fomento de la inversión privada, que es también un indicador fundamental para medir la eficiencia de un Estado con respecto al fomento de su mercado. Y también hay políticas de promoción como igualdad de oportunidades, red de seguridad social, vivienda y acceso a servicios básicos y combatir la pobreza y la desigualdad en esto de tratar de buscar eficiencia y equidad dentro de un Estado. Finalmente, yo creo que es fundamental comprender los diferentes sectores que conforman la economía y su interacción para desarrollar políticas efectivas, buscando efectivamente ese equilibrio entre la eficiencia y la equidad. Las políticas de desarrollo económico social deben enfocarse en el crecimiento inclusivo, la reducción de la pobreza, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad. Muchas gracias.